Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan por este canal UNETI Educativo. Hoy, como todos los miércoles, miércoles de formación. Para iniciar, queremos agradecer a la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda y a su gobernador Héctor Rodríguez, al secretario de Economía Digital Edgar Rengifo, a la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria Sandra Ulita y a nuestro rector, el doctor Carlos Berbesí, por estar aquí en este día, como todos los miércoles, hablando sobre tecnología. En este caso, inteligencia artificial y su impacto en las telecomunicaciones. En la próxima lámina estaremos hablando de los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos de este curso o de esta conversación? Comprender los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial y su aplicación en las telecomunicaciones. Analizar cómo la IA está transformando la industria de las telecomunicaciones. Evaluar el papel de la hiperpersonalización en la mejora de los servicios de las telecomunicaciones. Y vamos a estar conversando sobre un caso de uso, la IA en el metaverso como una herramienta educativa. Adelante. Pero tenemos esta lámina que yo quiero que ustedes vean. En el 2023... eDiscovery Today nos indica qué sucede en el Internet cada 60 segundos. Hay datos interesantísimos, como que hay 2.4 millones de búsquedas de Google. Adicionalmente, podemos también indicar que hay 16.9 millones de mensajes de texto, que hay 6.94 emoticones o emoji que se lanzan en un minuto, cada 60 segundos. Ahora, ahí hay una serie de datos, una serie de números, todos impresionantes. Y adivinen ustedes, sucede en un minuto. Pero para que suceda esto, es importante que esté y que exista una plataforma de Internet o una red de telecomunicación. Avanzamos. Es por ello que aquí podríamos estar evaluando si el título es la IA y su impacto en las telecomunicaciones o si es las telecomunicaciones que impactan sobre la IA. Porque todo eso que acabamos de ver, esos números que acabamos de ver, están soportados o están en una plataforma que es una red de telecomunicación. Bueno, vamos a arrancar diciendo qué es inteligencia artificial. Este es un concepto, hay varios conceptos. La inteligencia artificial es un área de la informática que hace hincapié en la creación de máquinas inteligentes, escuchen bien, que funcionan y reaccionan como seres humanos. Algunas de las actividades, de estas actividades de las máquinas o de las máquinas inteligentes, están diseñadas para incluir reconocimiento de voz, aprendizaje, planificación y solución de problemas. Vamos a avanzar y quería mostrarle esta línea de tiempo, ya la hemos mostrado en otros seminarios o en otros conversatorios, para indicarles que la inteligencia artificial no es desde ahorita, que en este momento fue una tendencia, que en el 2023 se convirtió en una tendencia, es verdad. Pero desde el 384 ya se está hablando de máquinas o de cosas que funcionan o que trabajan o que se asemejan a lo que hace un ser humano. En esta línea de tiempo ustedes pueden evaluar y considerar algunas de las cosas, pero lo importante de esto, miren que termina en 1902, significa que en 1950, cuando apareció el primer white paper o la primera investigación científica con el tema de Turing, ya se estaba haciendo o se estaba hablando de comportamiento como un ser humano. Adelante. Pero lo importante, en este momento queremos cambiar o desmistificar ese tema de
algunos conceptos que a veces quedan ahí albergados y en el subconsciente de las personas como algo complejo. Vamos a hablar, porque para hablar de inteligencia artificial hablamos de modelo. ¿Qué es un modelo? En el contexto de la inteligencia artificial, el término modelo se refiere a una representación matemática o estadística en un sistema o un proceso. Estos modelos se crean utilizando algoritmos y datos de entrenamiento para imitar el comportamiento humano y realizar tareas específicas. Los modelos de IA son la base de muchas de las aplicaciones y avances en cualquiera de estos campos. Ahora, pero en realidad un modelo podemos decir que es una función matemática que tiene una entrada y tiene salida. Podemos avanzar y podemos decir que uno de los tipos de la inteligencia artificial es el machine learning o el aprendizaje automático. El machine learning es otra parte esencial de la inteligencia artificial. El aprendizaje puede ser sin ningún tipo de supervisión o con una supervisión adecuada. Quiero explicar un poco este tema. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje automático supervisado o no supervisado, podemos imaginarnos cuando nosotros escribimos un prompt. Ya vamos a visualizar qué es eso de un prompt, o escribimos una entrada, vamos a decirlo. Escribimos una entrada en la consola y la respuesta que obtenemos no es verdadera o sentimos que tiene alguna debilidad. En el momento que yo le escribo en otra entrada a la inteligencia artificial y le digo, disculpa, por ejemplo, este término no es, o este año no es, o lo que tú estás diciendo no es totalmente cierto, y ella normalmente le va a responder de manera muy cortés y a lo mejor le va a decir, lo siento, y rectifica, en ese momento está aprendiendo, pero está siendo entrenada. ¿Quién la está entrenando? Una persona que está supervisando esa salida. Entonces, bueno, ese es el modelo de aprendizaje automático supervisado. ¿Cómo podría ser un aprendizaje automático no supervisado? Sería una repetición o una regresión de diferentes entradas y poder él clasificar la salida. Vamos a dar un ejemplo. Si un robot cruza la calle, cruza la acera por una autopista, cada vez que el semáforo se coloca o en verde o en rojo y él lo hace 1000 veces, él va a poder clasificar o va a hacer una taxonomía de lo que él va a conseguir, de la respuesta que va a conseguir cada vez que pasa en rojo o en verde, y va a poder llegar a una conclusión, por ejemplo, diciendo que en verde pasó mucho más veces de manera ilesa o de manera perfecta, y allí él podría indicar que automáticamente ya él aprende que cada vez que está la luz verde, él va a poder cruzar. Por cierto, este modelo o este robot, para poder identificar que eso es un semáforo, pudo haber sido precargado a lo mejor con 1000 fotos de semáforos para que él pueda reconocer y pueda saber que eso es un semáforo y está haciendo reconocimiento de imágenes. Avanzamos. Bueno, la clasificación, miren que lo estaba comentando, determina la categoría a la que pertenece un objeto y la regresión que ocupa de obtener un conjunto de ejemplos numéricos de entrada o salida. Un ejemplo, para poder encontrar esto, cuando, por ejemplo, yo le puedo enviar mucha o infinitas o gran cantidad de imágenes de coche, de vehículos, de coches, de carros. Él puede después ya identificar que es un coche. Pero
Si yo, después de haber cargado una gran cantidad de imágenes de coche, le presento una moto, lo más seguro es que él no reconozca la moto como un vehículo. Vamos a tratar de hacer otro ejemplo. Si yo le muestro muchas fotos de un gato o de diferentes gatos y le voy diciendo esto es un gato, y voy cargando miles de fotos, miles de razas, miles de formas de gato, si yo le presento un perro, él va a poder identificar que eso no es un gato. Ahí está clasificando y él puede hacer una regresión para poder verificar. Este tema de la regresión es un poco, vamos a ejemplificar, por ejemplo, con la película de Matrix. Cada vez que él fallaba, que la inteligencia artificial fallaba, que la máquina fallaba, él regresaba al principio a poder tratar de eliminar los humanos que iban a terminar siendo la resistencia y hacía un ciclo. Eso es un control de lazo cerrado, ¿sí? Que tiene una entrada, que tiene una salida, pero tiene una regresión. Y esa regresión es la que hace que se retroalimenta y puede verificar si tiene una salida deseada. Podríamos dar un ejemplo como el de la lavadora automática. La lavadora automática, cuando tiene, por ejemplo, Fuzzy Logic o lógica difusa, lo que es la entrada es la ropa sucia y la salida es la ropa limpia. Pero tiene unos sensores que están monitoreando el color o el aspecto o la densidad del agua. Si pasa, si está más limpia, entonces significa, dependiendo de si llega o no el haz de luz a los sensores, poder concluir que la ropa ya está limpia y termina el ciclo de lavado. Adelante. Ahora queremos hablar de algo que me parece es necesario que todos entendamos. ¿Qué es un prompt? Lo comenté al principio y lo cambié. Dije que era una entrada. Como le puedo decir, un prompt es una pequeña sección de texto que aparece en la pantalla cuando abren un terminal o una consola informática. Trata de avisar al usuario de que está lista para recibir una entrada. ¿Se acuerdan? Los que han visto un terminal o cuando están haciendo un procesador o están trabajando en un procesador de texto, ese titilar es un prompt. Ahí está indicándole estoy listo para recibir tu entrada. En este caso de un procesador de texto, él está esperando palabras. Si fuese Excel, a lo mejor, o una hoja de cálculo, está esperando números. Si es una entrada de un sistema que tiene reconocimiento de imágenes, sería una imagen. Pero lo que está viendo son entradas para poder evaluar una salida. En este caso, en la inteligencia artificial, la entrada es necesariamente, por ejemplo, la muy conocida ChatGPT o Perplexity o Bing, lo que está esperando es una entrada de texto que también puede aceptar entradas de palabras, ¿no? Porque nosotros podríamos activar el micrófono para poder entrar la pregunta o lo que queremos comentarle a la inteligencia artificial. Eso es lo que es un prompt. Prompt es una entrada de datos. Adelante. Los prompts son una herramienta importante para el desarrollo de las aplicaciones de inteligencia artificial. Estas nos ayudan a proporcionar la información necesaria para entrenar modelos de aprendizaje automático. Puede ayudar a los usuarios a entender el contexto de la situación y proporcionar información adicional para un mejor resultado. Ahora,
me voy a quedar con la palabra contexto. ¿Qué es el contexto? En el PRON, el contexto, estaríamos hablando del hilo. Una de las cosas que ha sido la tendencia de la inteligencia artificial es que puede o podemos interactuar con ella, no como una máquina, sino como interactuamos con una persona. Con una persona nosotros hablamos sobre un contexto y voy a tratar de ejemplificar para hacerlo más conciso y clara esta definición. El contexto, por ejemplo, si yo le digo a la IA, ¿qué día es hoy? Y el día es 12 de octubre, él me va a identificar que es día de la resistencia indígena. Si yo, una vez que ya hice esa pregunta, vuelvo a preguntar sobre un tema, él la va a asociar sobre el día de la resistencia indígena. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia del día? Él la va a seguir enlazando sobre el contexto de la resistencia indígena. Yo no tengo que decirle o retornar la entrada diciendo que estoy hablando de la resistencia indígena. Hagamos otro ejemplo. Si nosotros estamos hablando sobre matemática o sobre integrales y yo hago una pregunta basado en el contexto, él automáticamente me va a responder conociendo o sabiendo que ese contexto es el que estoy utilizando. Adelante. Eso es importantísimo para saberlo por lo que es el PRON, porque el PRON, esa entrada va a estar relacionada con el contexto que estamos hablando o con el hilo de la conversación. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que significan las siglas que componen los nombres de estos modelos? Por ejemplo, los comienzos del modelo GPT o GPT pueden rastrearse hasta el 2018. Fue en aquella época que OpenAI, que es una empresa fundada por Elon Musk y Sam Altman, lanzó la primera versión del modelo, de este modelo GPT. Y su nombre significa Generate Pre-Entrained Transformer o transformador generativo preentrenado. Aquí hay que ir desglosando palabra por palabra. Lo primero que sabemos es que es preentrenado. Significa que le cargaron 1 billón de datos, una cantidad de datos para que la inteligencia artificial ya la tuviera en su base de datos. Lo otro es que es generativo. Él genera soluciones, genera respuestas con un modelo llamado transformador. Este modelo es una red neuronal. Ha sido, como lo dice allí, entrenado con la tarea básica de hablar como un ser humano. Y por eso se le antepone la palabra chat. Y por eso podemos mencionar que se llama ChatGPT. Modelo que tiene la capacidad de hablar, transformador, generativo, preentrenado. Adelante. Ahora vamos a escuchar un audio. ¿Te has parado a pensar en la cantidad de cosas que hacen las máquinas por nosotros? Un momento. Por máquinas, no solo hablo de máquinas grandes, sino incluso de máquinas muy pequeñas e incluso invisibles a nuestros ojos. Algoritmos, que filtran, por ejemplo, los emails que recibimos en nuestra bandeja de entrada y que limitan los ciberataques. Pero, ¿y qué me dices de los robots aspiradores que te limpian el suelo cuando detectan suciedad? O, por ejemplo, en el campo de la salud, con los sensores que implantan en el brazo a personas diabéticas para monitorear el azúcar en sangre a través del móvil y avisarles de la necesidad de inyectarse insulina. ¿Sabes qué es todo esto? Es inteligencia artificial. El podcast para los que quieren cambiar el mundo. Es el momento de pensar en el futuro del planeta. ¿Qué debes saber sobre el futuro de la inteligencia artificial?
Un robot no podrá dañar a un ser humano. La primera ley de la robótica de Asimov no especifica si cambiar su trabajo y su vida era dañarlo o no. La inteligencia artificial ya ha dado el salto de la pantalla a la realidad. Un salto que se convertirá en una revolución equiparable a la que generó Internet. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Una combinación de algoritmos y máquinas que replican las capacidades humanas. Una tecnología que por un lado parece lejana y misteriosa, y por otro ya forma parte de nuestra rutina. «7:15. Tu asistente de voz te da los buenos días, te pone tu canción favorita mientras te duchas y pasa a relatar las noticias del día. Retos que le esperan al nuevo presidente en medio de la... 8:30. Has llegado al trabajo evitando el atasco gracias a la actualización en tiempo real de tráfico. Tienes tiempo de aceptar la sugerencia de inversión de tu app de banca. 12:40. Ha entrado en tu bandeja de entrada un descuento del restaurante que buscaste hace 2 semanas. Quizás sea este el momento de ir. 15:00. Tienes que recoger la compra del súper antes de volver a casa. Estás deseando probar la nueva variedad de tomates que te recomendó el asistente virtual. Y cultivados bajo vigilancia de drones para posibles plagas. 18:00. Recuerda tu chequeo de salud. Aunque el médico no vio nada raro, el último estudio de tus datos reveló un pequeño desajuste en tus análisis. 19:00. No olvides descansar un rato con la última serie que te has recomendado. 97% de coincidencia con tus gustos. Pero la inteligencia artificial nos afecta indirectamente en muchos más aspectos. Al impulsar el Big Data y procesar grandes cantidades de datos, ofrece numerosas ventajas comunicacionales, comerciales y empresariales. En finanzas, las tecnologías inteligentes pueden ayudar a los bancos a detectar el fraude, predecir patrones del mercado y aconsejar operaciones a sus clientes. Para el ámbito comercial, empresas como Amazon utilizan robots para identificar si un libro tendrá o no éxito, incluso antes de su lanzamiento. Entre los avances agrícolas existen plataformas específicas que, por medio de análisis predictivos, mejoran los rendimientos agrícolas y advierten de impactos ambientales adversos. Con este audio que acaban de percibir, podemos analizar que la inteligencia artificial está circundando las 24/7, o sea, está todo el día, todos los días a nuestro alrededor. Vieron o escucharon y pudieron imaginarse algunas de las cosas que nosotros hacemos de manera inocua. O sea, no sabemos a veces ni siquiera que lo estamos haciendo y que estamos utilizando inteligencia artificial. 24/7. Toda esta información y todo este cúmulo de actividades está sucediendo solo porque tenemos Internet y porque las redes de telecomunicaciones están funcionando. Con esto solamente quería hacerles llegar o hacerles tener la imaginación cómo la inteligencia artificial puede mejorar la experiencia del usuario en las redes de telecomunicaciones. Puede automatizar las tareas. Puede hacer análisis de datos, lo que es Business Intelligence, y detección de patrones. Puede hacer predicción de necesidades y comportamientos futuros. Está proyectando. Mejora de la atención al cliente. Optimización de la infraestructura de la red y detección de anomalías. Igual, también podría evaluar la carga y poder hacer balance de carga. Adelante. Podríamos también indicar que tenemos varios beneficios que se pueden obtener al utilizar la inteligencia artificial en la gestión de las redes de telecomunicaciones. Ya hablamos de lo que es inteligencia artificial. Pudimos estar 24/7 imaginándonos un día alrededor de la inteligencia artificial y de la red de telecomunicaciones. Ahora,
ya ustedes podrían estar detectando y verificando que hay mejoras en los procedimientos comerciales, mejora en la rentabilidad y toma de decisiones, automatización de tareas rutinarias, predicción, detección de anomalías, optimización de tareas de redes o automatización de redes, reducción de costo de TI y desarrollo de nuevos servicios y productos. Adelante. Vamos a tocar uno de esos temas, solamente uno, la hiperpersonalización. Cada uno de nosotros es un ser diferente. Y entonces, con la inteligencia artificial podemos generar, en atención al usuario o al cliente, una personalización más allá. Poder decir, por ejemplo, que mi aplicación, vamos a decir, mi aplicación X, si el profesor Pedro Luis Sánchez, que me acompaña en este momento, en esta conversación con ustedes en la parte técnica, él puede tener en su teléfono celular una aplicación, un app, que yo también tendría mi app en mi equipo móvil, pero que su pantalla es totalmente distinta a mi pantalla porque tenemos gustos, preferencias totalmente distintas. Y esos patrones y esas preferencias hacen que el front-end, que lo que te presenta la aplicación es justo y específico para el profesor Pedro o para el profesor Jorge Galíndez. Adelante. Ahí podremos hablar, poder llegar a hablar de marketing digital. Y hablamos de la experiencia del cliente, que lo podemos llamar por las siglas CX, versus UX, que es la experiencia del usuario. Si hablamos en el tema de telecomunicaciones, la experiencia del usuario es que a lo mejor no se le caiga una llamada, ¿sí?, que sea indetectable el hecho que yo me cambie de un shelter a otro shelter o de una antena a otra antena y se mantenga la comunicación, que no exista un delay en mi comunicación, pero el CX habla es de la experiencia como cliente y de esa hiperpersonalización, y que a lo mejor una operadora de telefonía móvil me esté indicando un paquete a mí totalmente distinto que a otra persona solamente por el consumo de datos o por el consumo de llamadas que utilizo o que realizo en un momento adecuado. Imagínense si nosotros llegásemos a tener la hiperpersonalización o la experiencia de cliente, que me pudiera decir: señor Jorge, usted por sus llamadas y por su cantidad de megas que ha gastado este mes, le aconsejamos subir el plan o bajar el plan, dependiendo del uso que yo le dé a mi cuenta. Significa que no me están colocando en un grupo, sino que me están dando una experiencia específica, una hiperpersonalización. Espero que con este ejemplo podamos aclarar ese tema. Adelante. En la demostración de caso de uso, la IA y el metaverso como herramienta educativa, aquí en la UNETI estamos desarrollando diferentes características y diferentes formas de hacer educación inmersiva utilizando la inteligencia artificial y el metaverso. Pronto estaremos evaluando la posibilidad de mostrar, aunque ya lo hemos hecho y hemos conversado sobre el tema del metaverso, pero a lo mejor ya con las profesoras que están haciendo esa investigación y que llevan esa línea de investigación, pueden estar demostrándole a ustedes cómo el metaverso, unido con la inteligencia artificial, puede generar o puede facilitar
la educación de una manera distinta, de una manera emergente, con tecnología emergente y una educación altamente de calidad y tecnológica. Adelante. No me queda más que agradecer a todos ustedes que estuvieron conmigo en este miércoles de formación. Vamos también a agradecer al profesor Pedro Luis Sánchez, que estuvo detrás del equipo, detrás de las cámaras, a Marilú Navas, que estuvo también parte del equipo, y de verdad que para mí un placer poder haber participado con ustedes en este miércoles de formación. Hasta luego y feliz día.